Si te dijera que detrás de la pareja perfecta, sonriente y envidiada por todos, se escondía una de las historias más aterradoras de manipulación, violencia y muerte, ¿lo creerías? Hoy vamos a adentrarnos en un caso donde el amor se convirtió en un arma y donde dos personas juntas fueron mucho más peligrosas que cualquier monstruo actuando solo. A principios de los años 90, en Canadá, Paul Bernardo y Karla Homolka eran vistos como una pareja atractiva, joven y aparentemente estable. Para quienes los conocían superficialmente, parecían encarnar el ideal de una relación perfecta. Él, un joven rubio, carismático y seguro de sí mismo. Ella dulce, educada y siempre sonriente. Nadie podía imaginar que detrás de esa imagen impecable se escondía una de las historias criminales más perturbadoras de la historia moderna del país. Pero la verdad estaba a punto de revelarse, y sería devastadora. Paul Bernardo ya cargaba con una oscuridad interna desde mucho antes de conocer a Karla. Su odio hacia las mujeres comenzó a manifestarse en secreto, convirtiéndolo en un violador serial conocido como el violador de Scarborough, aunque la policía todavía no lo sabía. Entre 1987 y 1990 atacó brutalmente a mujeres jóvenes, seleccionando víctimas al azar, siempre sorprendiéndolas cerca de estaciones de autobús o en áreas mal iluminadas. Tenía un patrón claro: las acechaba, las intimidaba, las sometía y luego desaparecía sin dejar rastro. Mientras tanto, seguía viviendo su vida normal, trabajando y construyendo la imagen del chico encantador. Era un depredador oculto detrás de una fachada impecable. En 1987, durante un viaje de trabajo, Karla conoció a Paul. Él tenía 23 años, ella 17. Y desde el primer momento, según sus propias declaraciones, sintió una especie de magnetismo oscuro. Paul sabía manipular, sabía detectar vulnerabilidades y sabía exactamente cómo moldear a alguien emocionalmente frágil. Karla, dispuesta a complacer, fascinada por la atención del hombre que veía como perfecto, comenzó a amoldarse a su personalidad. Y ahí nació un tipo de vínculo que no solo era tóxico, sino peligrosamente destructivo. Paul le confesó a Karla detalles de sus ataques sexuales, pero en vez de alejarse, ella se volvió cómplice. No solo aceptó sus fantasías, también comenzó a participar, alentarlo y facilitarle lo que él quería. Lo que empezó como una relación desequilibrada se transformó en una asociación criminal. Karla decía que quería hacerlo feliz, pero la realidad era que ambos, juntos, potenciaban lo peor del otro. El primer acto de violencia que los uniría para siempre ocurrió dentro de la propia familia de Karla. Su hermana menor, Tammy, de solo 15 años. Paul había mostrado interés en ella desde el inicio. Y Karla, según su posterior versión, lo permitió porque quería que él tuviera su virginidad perfecta. Planearon drogar a Tammy con tranquilizantes veterinarios que Karla robó de la clínica donde trabajaba, pero el plan salió terriblemente mal. Tammy terminó muriendo. La familia creyó que había sido un accidente doméstico, una mezcla de alcohol y mala suerte. Pero Paul y Karla borraron las evidencias, lavaron la escena y se mostraron completamente devastados. Fue la primera muerte, y no la última. Mientras Paul continuaba sus ataques como el violador de Scarborough, la policía estaba cada vez más cerca de identificarlo, pero aún faltaba la pieza que conectara todo. Y mientras tanto, él y Karla seguían creando un mundo privado donde la violencia era parte de su relación, donde el dominio era un juego, y donde las fantasías comenzaron a convertirse en crímenes reales, cada vez más brutales. Tras la muerte de Tammy, la relación entre Paul y Karla se volvió aún más retorcida. El crimen, lejos de separarlos, los unió bajo un secreto compartido que nadie más conocía. Para ellos, aquello no había sido un accidente. Había sido una prueba, una línea que al cruzarla abrió la puerta a algo completamente nuevo y mucho más oscuro. Y una vez abierta, no había vuelta atrás. Mientras la familia Homolka intentaba reconstruir su vida, Paul y Karla ya estaban planeando su siguiente paso. Paul seguía actuando como el violador de Scarborough, atacando con una violencia cada vez más descontrolada. Las autoridades empezaban a conectar patrones, pero no tenían nombre ni rostro.
El atacante actuaba rápido, escogía zonas con pocas cámaras y se movía con una seguridad fría que confundía a los investigadores. Parecía que disfrutaba cada vez más del riesgo. Por otro lado, Carla se había convertido en una pieza clave para que Paul pudiera mejorar sus ataques. Ella conocía sus fantasías, sus exigencias, y estaba dispuesta a ayudarle a cumplirlas. La evolución de su actitud fue alarmante. De víctima emocionalmente manipulada, pasó a cómplice activa, participando en la selección de víctimas e incluso en la preparación de la escena. Tenía una capacidad inquietante para aparentar normalidad en su vida diaria, mientras guardaba secretos terribles. En junio de 1991 decidieron dar un paso que marcaría un antes y un después. Secuestraron a Leslie Mahaffey, una joven de 14 años a la que interceptaron cuando intentaba volver a casa tras una salida con amigos. Leslie no sabía que al franquear la entrada de esa casa se estaba adentrando en una pesadilla diseñada por dos personas que actuaban como un único monstruo. Durante horas grabaron videos en los que obligaban a Leslie a soportar vejaciones interminables. La manipulación de Carla era fundamental. Actuaba como si todo fuese una especie de juego para satisfacer a Paul. Era esa frialdad la que más impactaría posteriormente a la opinión pública. Carla no tuvo reparos en participar activamente y en algunos momentos incluso liderar partes del abuso. Finalmente, Leslie fue asesinada. Su cuerpo fue desmembrado y escondido en bloques de cemento que Paul arrojó en un lago cercano. Aquel acto macabro revelaba una escalada de violencia completamente descontrolada. Y por si fuera poco, el hallazgo de los bloques por parte de unos pescadores aceleró la preocupación social. La prensa comenzó a hablar de una posible pareja asesina, pero aún faltaban pruebas que permitieran unir sus nombres con los crímenes. Apenas un año después, en abril de 1992, volvieron a actuar. Esta vez, su víctima fue Kristen French, una joven de 15 años que caminaba hacia su casa después de la escuela. Carla jugó un papel clave en el secuestro. Ella se acercó con un mapa, fingiendo estar perdida. Kristen se detuvo a ayudar y en cuestión de segundos, Paul la obligó a subir al coche. Este método, la manipulación femenina para generar confianza, se convirtió en una firma siniestra. Durante 3 días, Kristen fue retenida, torturada y grabada de la misma forma que Leslie. La policía, que ya investigaba desapariciones y patrones similares, sintió por primera vez que estaban ante algo más que un atacante solitario. Las víctimas desaparecían sin rastro, las familias recibían pocas respuestas y la presión mediática aumentaba. El cuerpo de Kristen apareció poco después, abandonado en una zanja. Ya no había dudas, estaban frente a un depredador metódico, paciente y cruel. Lo que nadie imaginaba todavía era que no era uno, sino 2, y que el monstruo tenía 2 caras, una amable, joven y femenina, la otra fría, calculadora y violenta. La cacería de Paul Bernardo estaba a punto de intensificarse, y pronto la policía descubriría que la clave de todo se encontraba dentro de las paredes del propio hogar que compartía con Carla. Cuando la policía por fin empezó a mirar dentro de la vida de Paul Bernardo, algo quedó claro desde el principio. Su mundo estaba construido sobre capas de máscaras, y cada una escondía un nivel más profundo de oscuridad. Lo que no sabían todavía era que la pieza clave para romper el muro no sería Paul, sino Carla. La mujer que durante años había sido vista como una víctima perfecta, frágil, manipulada, moldeada por un monstruo. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. Todo comenzó a derrumbarse cuando los investigadores empezaron a notar inconsistencias en las declaraciones de la pareja. Paul se mostraba arrogante, seguro, casi burlón. Carla, en cambio, temblaba, lloraba, se descomponía. Ambos actuaban, pero solo uno sabía actuar demasiado bien. Fue entonces cuando Carla tomó una decisión que cambiaría el rumbo del caso para siempre: acordar un trato, un pacto que hoy sigue siendo uno de los más polémicos en la historia judicial. La fiscalía le ofreció una sentencia reducida si colaboraba. En otras palabras, si traicionaba a Paul. Pero en su confesión había un detalle que nadie esperaba.
no solo iba a delatarlo, iba a reconstruir paso a paso cada uno de sus crímenes, y lo iba a hacer con una frialdad que dejó helados incluso a los agentes más experimentados. Los policías escuchaban sin interrumpir. Carla hablaba como si relatara una película que no la involucraba. Explicaba cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Y lo peor, describía su participación voluntaria. Nada de coacciones, nada de manipulación, nada de lo que había dicho al inicio. La imagen de la esposa maltratada se rompía frente a ellos, y lo que quedaba era algo distinto, mucho más inquietante. Una cómplice activa, calculadora, capaz de cruzar líneas que incluso Paul no se atrevía a cruzar solo. Y entonces llegó el punto de inflexión. La policía encontró lo que cambiaría la narrativa completa. Las cintas de vídeo, las grabaciones en las que ambos documentaban sus crímenes, como si fuese un ritual privado. Horas y horas que mostraban exactamente quién era cada uno. Y lo que se veía en ellas no dejaba espacio para la duda. Carla no era una víctima, no era una mujer sometida, no era una marioneta en manos de Paul. En esos vídeos, ella reía, ordenaba, participaba, animaba, disfrutaba. Su voz era clara, sus actos eran deliberados, su presencia aterradora. Y fue ahí cuando la fiscalía se dio cuenta del error que ya no podía corregirse. Habían firmado el trato demasiado pronto. Paul, acorralado por la evidencia, intentó cambiar la narrativa. Afirmó que Carla era la verdadera manipuladora, que él actuaba por miedo, que ella era quien controlaba la situación. Los abogados se aferraron a ese argumento como a un salvavidas, pero ya era tarde. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. La opinión pública estaba dividida. ¿Era Carla un monstruo igual que Paul? ¿O una mujer manipulada por un depredador? Las familias de las víctimas no tenían dudas. Para ellos, ambos eran igual de culpables. Dos caras del mismo horror. El veredicto final fue un golpe para muchos. Paul Bernardo recibió cadena perpetua. Carla Homolka, una condena tan leve que incluso hoy resulta incomprensible. Pero lo más desconcertante ocurrió después de su liberación. Carla rehizo su vida, cambió de nombre, formó una familia y vive tranquila, protegida por un sistema legal que le dio una segunda oportunidad. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen preguntándose lo mismo. ¿Cómo es posible que ella caminara libre después de todo lo que hizo? Una pregunta que sigue sin respuesta, una herida abierta y un recordatorio inquietante de que a veces la justicia no está hecha para todos por igual.